Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con esta serie de exposiciones para reforzar el conocimiento de lo que es ahora específicamente un proceso de medición. Antes de eso, y como un complemento de lo que estuvimos viendo antes y vinculado a esto de posicionarse estratégicamente, quiero resaltar una posición que es bastante común en muchas organizaciones y en muchas empresas. El área de recursos humanos es un área de servicios, dicen algunos. ¿Por qué? Y bueno, porque se ocupa de gestionar las capacitaciones, se ocupa de gestionar el ingreso y la selección y el ingreso de personal, se ocupa de las cuestiones que tienen que ver con la accidentología, con las enfermedades, con la asistencia, siempre pensando en un servicio hacia el resto de las áreas. Yo los desafío, y en la guía van a encontrar una actividad sobre eso, a decir, sí, esto es correcto, pero no es lo más importante de la gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque si esta es la actividad de recursos humanos, la actividad principal de recursos humanos, yo, si fuera gerente general o director de una empresa, no tendría directamente un gerente de recursos humanos. No me hace falta. Es un tipo caro, le tengo que pagar un sueldo de gerente para hacer actividades que son actividades administrativas y de rutina. Si necesito seleccionar personal, pues puedo contratar a consultores externos que se dedican a eso, que tienen banco de datos, que tienen entrevistas, que tienen test realizados sobre distintos candidatos. Los llamo y les pido, conseguime 1, 2, 3 y listo. Si tengo problemas de salud, tengo el médico de la empresa, un convenio con un sanatorio, un hospital o una clínica. Si tengo accidentes, tengo una RT, tengo un especialista en higiene y seguridad en el trabajo que es obligatorio por ley contratarlo y se acabó el tema. Tengo que liquidar sueldos, vacaciones, ausentismo, horas extra, no hay ningún problema. A partir de una serie de novedades diarias como tarea administrativa, se las remito a un estudio de contadores que se dedique a hacer eso y me lo va a hacer todos los meses, me va a mandar los sobres y hasta si yo le pongo la plata a disposición me lo trae todo en sobrado y listo. Tengo un conflicto gremial o con un individuo, con un grupo de individuos, tengo un abogado especializado en cuestiones laborales al cual yo puedo acudir para resolver la cuestión. Conclusión, ustedes como gerentes de recursos humanos son totalmente prescindibles si es que se ponen y se ubican en una posición de servicio. Que por supuesto es más cómoda, porque en el servicio tengo que pedir que me lo pidan. Tengo que esperar que me lo pidan, perdón. Pero no hago nada, soy un gerente con un empleado con una cierta jerarquía brindando servicio. Entonces eso no sirve para nada. Yo les pido y los invito a que destierren esa idea de su cabeza. Lo que no significa que no brinden el servicio, pero eso no es lo más significativo. Lo más significativo es posicionarse a partir de ahí estratégicamente, involucrarse en la toma de decisiones a partir de lo que es la gestión de recursos humanos. Entonces yo puedo, dentro de un proceso de selección, entrar a ver cuáles son los valores más convenientes que tengo que tener en cuenta en ese proceso, que el tercero no me lo va a tener en cuenta. Cuando tengo accidentes, puedo hacer un análisis crítico de todo el proceso donde se está produciendo el accidente a los efectos de trabajar interdisciplinariamente con el responsable de esa área para ver de qué manera prevenimos ese tipo de accidente y de alguna manera también evitamos que se vuelva a producir.
Con las enfermedades podemos hacer exactamente lo mismo. Con los conflictos es exactamente lo mismo. Esto no significa que no tengamos estudios contables, de abogados, médicos, especialistas en higiene y seguridad que nos asesoren. Cada uno en su especialidad va a contribuir con un asesoramiento específico desde su técnica. Entonces, ahora sí, con esta aclaración, que es el posicionamiento con el cual van a empezar a resolver el primer ejercicio, vamos a hacerlo. El primer ejercicio que se encuentran en la guía es la medición de cada uno de los subsistemas de recursos humanos. Ustedes se van a encontrar un ejercicio con una serie de pasos que son todos repetitivos para cada uno de los subsistemas. Es un copiar-pegar que hice cuando hice la guía. Y no es que estoy subestimándolos, sino como estudiantes, sino que lo que estoy haciendo es usando el método de la repetición para alcanzar un nivel de aprendizaje mayor. ¿En qué consiste este método? Que vamos a usar exclusivamente para la medición de los subsistemas. Considérenlo una introducción al proceso de medición. Empezamos a crear un método que quiero que se nos meta en la cabeza para que después lo automaticemos y de alguna manera podamos resolver el resto de los ejercicios. Primer paso. ¿Cuáles son los objetivos del subsistema? ¿Quieren ir a revolver bibliografía vieja? ¿Quieren recuperar guías de las primeras asignaturas? No hay ningún problema. En Administración 2 en adelante empezaron a trabajar ustedes estos temas. Yo les voy a pedir que el ejercicio lo hagan escrito. Escríbanlo, papel y lápiz si quieren, o en una computadora, en una notebook, en una tablet, lo que fuere, pero escríbanlo para que el proceso de aprendizaje sea más completo, el de revisión de estos conceptos sea más completo y más integrado. Piensen, estamos en el subsistema de previsión. ¿Cuáles eran los objetivos de este subsistema? Lo van a tener que pensar. Una vez que los piensen, los clarifican en su mente y los vuelcan al papel, lo leen y revisan. ¿Están todos? ¿Falta alguno? ¿Sobra? Los escriben. Es una actividad que está en foro. A cada uno de ustedes le va a tocar un subsistema. Pero como el método se aplica a todos los subsistemas, en la práctica que ustedes deben hacer y que les pido que realicen en sus casas, en sus oficinas, háganlo para todos los subsistemas, de manera tal de que el método se asiente en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos? Segundo paso, ¿cuáles son los elementos que componen este subsistema? O las funciones que integran este subsistema. Entonces, por ejemplo, se van a encontrar con que el subsistema de provisión tiene reclutamiento de personal, tiene selección de personal, tiene inducción o capacitación inicial del personal ingresado. Cada uno de esos pasos yo los llamo elementos o funciones del subsistema. Identifíquenlo para cada uno y los escriben. Y después un ejercicio que no lo han hecho hasta ahora nunca. El ejercicio es, ¿qué tiene que ver, cómo se relaciona cada una de estas funciones con el objetivo del subsistema? ¿Cómo se relaciona cada función con la otra? O sea, ¿qué tiene que ver reclutamiento con selección y selección con capacitación inicial o inducción? Acá no hay nada obvio. No me digan, profe, ¿cómo me pregunta esto si estoy en quinto año? Precisamente porque está en quinto año te lo estoy preguntando. Revisá, estos conceptos vienen desde el primer año, pero revisalo con todo el aprendizaje que tenés acumulado y ahora escribilo. Con nuevas palabras, no con lo que decían los textos o las guías de primero o segundo año.
con tus palabras, andá y escribí. ¿Qué tiene que ver el reclutamiento con la selección con el reclutamiento con la inducción con la selección? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los objetivos que escribiste del subsistema? Paso 3. Este era el paso 3. Perdón. A partir de esto, vamos al paso 4. Nos vamos a plantear dos preguntas. ¿Por qué es importante medir este subsistema y para qué es importante medir el subsistema? El por qué medir el subsistema es un motivo. ¿Qué me inquieta que hace que yo tenga la necesidad de medir este subsistema? Dicen psicólogos y sociólogos que la pregunta ¿por qué? Es respondida bien, claramente y sin ningún tipo de prejuicio por los niños y por los ancianos. Los niños porque no tienen todavía ningún prejuicio. Y los ancianos porque ya han superado los prejuicios y no les importa nada. Entonces, preguntarse ¿por qué quiero medir? Uno se va a encontrar con que la respuesta es porque no sé, porque no la tengo clara, porque me falta un dato más preciso para tomar decisiones. En el ámbito empresario, en el ámbito organizacional, esto de decir no sé, tengo dudas, no la tengo clara, puede ser interpretado en algunas organizaciones, no quiero decir muchas, pero sí en algunas organizaciones, como un síntoma de debilidad, donde alguien diga, pero ¿cómo si es tu especialidad esa? ¿Cómo es que no lo sabes? Entonces me estoy exponiendo. Por eso es que habitualmente cuando a uno le preguntan ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué querés hacer esto? Uno responde para tal cosa. En realidad está evadiendo la respuesta al por qué. Y el para qué es la finalidad. Entonces, ¿cómo es que vamos a plantear esto? Lo primero que nos va a surgir cuando uno quiera decir, a ver, ¿y por qué tengo que medir esto? Para tal cosa. Bueno, no, pero porque no sé. ¿Y qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que necesito saber? Y la finalidad la voy a plantear, necesito saber para tal cosa. No es para saber. No estamos en un ámbito donde simplemente somos curiosos y queremos saber simplemente para saber, para tener un conocimiento. Queremos saber para incorporar ese saber a un proceso decisorio. Entonces, por lo tanto, no nos alcanza saber. No nos alcanza comparar, no nos alcanza conocer. Todo eso que suele empezar con estas expresiones verbales van hacia algo más profundo, que justifique la realización de un proceso de medición. Y eso nos lleva al otro paso, que es este para qué, esta finalidad de medir un subsistema. ¿Cómo sería vista desde el punto de vista del gerente general, del director, del máximo responsable de la empresa? La visión de lo que llamamos el gerente general, como puesto de máxima responsabilidad. ¿Y cuál es la finalidad o la respuesta a ese para qué desde el punto de vista del gerente de recursos humanos, a lo cual lo llamamos una visión operacional? Y esto les obliga a ustedes a hacer un esfuerzo que se vincula con la necesidad de posicionarse estratégicamente. Vamos a medir algo, una medición estándar, clave, generalizada, el ausentismo del personal. ¿Para qué le sirve el indicador o la medición del ausentismo del personal al gerente general? ¿Para saber?
y bueno, es de chusma nada más, entonces a partir de ahí no es un propósito estratégico. Fíjense el lenguaje que empiezo a usar. La visión del gerente general se convierte en un propósito estratégico, una finalidad estratégica. Entonces, ¿cuál es la finalidad estratégica que puede tener el gerente general al saber cuál es el indicador de ausentismo? 3%, 4%, 7%. El gerente general es responsable de toda la gestión de la empresa. Tiene como ámbito de aplicación toda la organización. La producción, la comercialización, el marketing, las finanzas, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, su finalidad y su propósito se vincula con ese alcance, con ese ámbito de actuación. Entonces, él puede decir, el indicador de ausentismo me puede servir porque en la medida en que este indicador se mueva, yo tengo más probabilidad de cumplir con un programa de producción, con un programa de entrega de productos a clientes, con un programa de cobranzas que me da los ingresos que me permite que sea fluido la gestión financiera dentro de la empresa. No me interesa que falte Pedro, Juan, María o Luisa. Me interesa que si faltan metódica y sistemáticamente, esas personas tienen que ser cubiertas en su ausentismo en el puesto de trabajo y eso me genera mayores costos, probabilidades de error, incumplimientos de programas de entrega, incumplimientos de programas de producción o de lo que fuere que sea en el ámbito en el que trabaja. Eso es la preocupación del gerente general, no el 3%. El 3% es preocupación del gerente de recursos humanos, lo que nosotros llamamos el propósito operacional. ¿Y de qué se tiene que ocupar? ¿Cuál es el propósito? ¿Reducir el indicador? Sí, puede ser. Si es alto, reducirlo. Pero la apreciación de alto o bajo va a depender de cada caso en particular, del contexto, del sector industrial, hasta del contexto social que esté viviendo la comunidad en la cual está inserta la empresa y la organización. Entonces él operacionalmente va a tener que hacer un análisis de ese ausentismo, de ese indicador de ausentismo. ¿A los efectos de qué? De optimizarlo, de bajarlo. Pero convengamos que cuanto más grande sea la población, y es muy probable que también sea más alto el indicador de ausentismo. ¿Por qué? Y porque hay un indicador estructural que no se puede bajar. Y eso depende de la población de la gente, de la empresa. Si nosotros mucha gente joven y tenemos mucho personal femenino, y bueno, es muy probable que tengamos más embarazos, que tengamos más partos, que tengamos más nacimientos, que tengamos más casamientos, que tengamos más licencias por estudios de la gente. Entonces, todo eso, hasta sostenido legalmente, explicado y justificado legalmente, es lo que se denomina un ausentismo estructural. Ustedes ya lo estudiaron. Entonces, la ocupación del gerente de recursos humanos no es bajarlo, es optimizarlo en función a las condiciones que se estén dando. Es identificar dónde se produce, identificar si tengo casos crónicos, etcétera, etcétera. Ese es el propósito operacional, no es saber. Empieza por saber. Primero necesito saber, por supuesto, pero a partir de ahí necesito saber ¿para qué? Para saber cuánto es. ¿Y para qué quiero saber cuánto es? Para poder después identificar las causas de ese ausentismo. Muy bien, ¿y para qué quiero identificar las causas de ese ausentismo? Para encontrar si hay criterios o variables que son determinantes de eso. ¿Y para qué quiero identificar si hay variables determinantes de ese ausentismo? Para poder identificar si existe una causa que está provocando ese ausentismo. Y entonces mi finalidad va a ser generar
alguna actividad para atacar esa causa. ¿Entienden? Entonces fíjese que uno puede, a partir del saber, del conocer, del comparar, etcétera, etcétera, expresiones verbales que son comunes con las cuales uno empieza a hablar del para qué quiero medir algo, entonces uno va avanzando preguntándole a la respuesta un para qué, otro para qué, otro para qué. Cuando llegue el momento de ustedes expresar todo esto en un indicador, escriban todos los para qué. Armen la cadena de para qué hasta que el proceso de aprendizaje llegue a ser tal, después de tanta práctica, que ustedes puedan saltear todos estos pasos de la cadena de aproximación a una finalidad más profunda, más adecuada. ¿Y por qué insisto en esto? Y este es uno de los motivos por los cuales rechazo muchos trabajos, muchas respuestas y muchas actividades. Porque medir en todos lados, pero sobre todo en una empresa pyme, tiene un costo muy alto. En una empresa grande, multinacional, tengo máquina, equipo, software y infinidad de datos que a lo sumo tengo que tener algún programita que me los mezcle de alguna manera determinada. En una pyme, no. Tengo máquinas que a veces son viejas, software que en muchos casos son obsoletos. Tengo datos que no tengo, que tengo que salir a generarlos. Entonces todo eso tiene un costo muy alto. Proporcionalmente más alto en una pyme que en una empresa grande. Y no puedo estar generando costos desde la gestión de recursos humanos para saber. Esos costos se tienen que justificar o se justifican cuando el propósito de la medición tenga una posibilidad de agregar valor al proceso de gestación de ese costo. ¿Entienden? Por eso insisto en eso y les voy a machacar la cabeza con eso. Van a encontrar en el aula virtual, en materiales complementarios, un pequeño papel de trabajo que habla de cómo se puede llegar a definir el propósito o los propósitos, específicamente para eso, donde explico esto mismo que les estoy diciendo ahora. Finalmente, cuando ustedes ya tienen el propósito estratégico del subsistema, de medición del subsistema, y el propósito operacional del subsistema, entonces ahora queda el último paso, que es generar el indicador. El indicador siempre lo vamos a trabajar a través de un modelo de tabla. ¿Por qué? Porque es más fácil de leer, porque visualmente expone mejor el proceso de análisis mental que ustedes deben alcanzar a desarrollar. Esa tabla está compuesta de una columna que es el nombre del indicador. No es tan importante, bautícenlo a cada indicador con lo que están midiendo. ¿Por qué no es tan importante? Porque en cada empresa existe un lenguaje propio. En cada organización existe un lenguaje propio. Bueno, ustedes adáptense, adecúense al lenguaje que tiene la organización. La segunda columna de esa tabla es el propósito estratégico. Esto es, cuál es la finalidad que tiene o que puede tener el gerente general en la medición de este indicador que estamos presentando. Tercera columna, propósito operacional. ¿Cuál es la finalidad que puede alcanzar el gerente de recursos humanos a partir de esta medición? Cuarta columna, fórmula. Es una fórmula matemática. Puede ser una suma, puede ser una multiplicación, generalmente es una relación o un cociente con un numerador y un denominador. Quédense tranquilos, no vamos a usar números nunca, simplemente exponemos.
El numerador generalmente hace referencia a lo que estamos queriendo medir. Si estamos en ausentismo, será las horas ausentes del personal. El denominador es la población sobre la cual vamos a estar efectuando la medición. En uno, numerador la muestra, denominador el total. Entonces, en el numerador del ausentismo tendremos las horas ausentes y en el denominador tendremos las horas disponibles, las horas trabajadas, las horas convenidas, pónganle el nombre que quieran. Después se puede multiplicar por 100 y obtenerlo un porcentaje. Una aclaración respecto a la fórmula. La fórmula tiene que ser siempre una expresión cuantitativa o cuantificable, porque de lo contrario no es algebraicamente posible de resolver. Si yo hablo de personal motivado sobre el total del personal, me queda una duda. ¿Cuál fue el criterio para definir a quién consideré motivado y a quién consideré no motivado? En este caso en particular yo lo puedo cuantificar, pero para eso tuve que usar una herramienta de apoyo. No es como el ausentismo, donde yo puedo ir a ver un sistema informático donde cada persona se identifica a través de su señal digital o marcando una tarjeta o lo que fuere. Eso es un dato que está en evidencia. El personal motivado requiere la definición de criterios. Entonces utilizaré esos criterios y los voy a exponer. En la fórmula podré decir cantidad de personal motivado sobre total del personal. Pero en la práctica, en el ejercicio que ustedes van a hacer, van a aclarar cómo es que obtuvieron ese personal que lo consideraron motivado. Es esa aclaración, solamente. No tienen que presentar una herramienta, pueden decir simplemente hicimos una encuesta y la combinamos con el nivel de ausentismo y el nivel de accidentes, por ejemplo. Y con esas tres cosas mezcladas, de alguna forma resolvimos que, bueno, Pedro está motivado y Juan no está motivado. María sí está motivada y Luisa no está motivada. ¿Está bien? Muy bien, pero queda una última columna. La última columna es el uso que le voy a dar a ese resultado, que lógicamente tiene que ver con el para qué de las finalidades, pero no es la finalidad. El uso del resultado, cualquiera sea el resultado, alto, bajo, bueno, malo, no me importa porque todo eso son apreciaciones de valor del resultado. El resultado es 2, 3, 0,8, es eso. Es un número. ¿Para qué voy a usar ese resultado? Si yo tengo una finalidad que está queriendo llevarme a un puesto, a una posición mejor de la que yo estoy, entonces la voy a usar para generar un plan de acción o para identificar cuáles son las actividades que debiera implementar para alcanzar aquella finalidad a partir de ese resultado. Si el resultado que ustedes consiguen lo consideran óptimo, inmejorable, pues el plan de acción va a tener que ver con no hagan olas, sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo porque eso es efectivo. Pero si el resultado no es satisfactorio, pues tendremos que hacer un plan de acción destinado a un grupo de personas o a todas las personas que integran la empresa a los efectos de lograr una mejora de ese resultado. Y seguiremos midiendo sucesivamente, viendo si ese plan de acción que generamos nos dio buen resultado. El uso del resultado siempre es un plan de acción, que podrá tener una sola actividad y decir, sigamos como estamos, o 1000 actividades, no importa, depende de la posición en la que encontremos el resultado. ¿Está bien? Este es el primer ejercicio que vamos a realizar, que ustedes van a realizar
como introducción a la medición. Es la primera medición que vamos a hacer aprovechando el conocimiento que tenemos de cada subsistema, porque siempre hemos venido en estos años que ustedes han estado estudiando hablando del subsistema. Entonces sigamos ahí. Después vamos a cambiar. La próxima actividad no va a hacer referencia al subsistema. No me importa el subsistema. ¿Por qué? Porque la realidad no viene ordenadita y formateada en subsistema. La realidad viene como viene. Y cada uno la recibe como la recibe, en el estado en que está para recibirla. Entonces vamos a hacer casos simples, sencillos, donde se van a exponer distintas situaciones y donde ni siquiera vamos a mencionar el subsistema. Y en ese caso, lo que ustedes van a tener que responder es esta tabla. Identificar cuál es el alcance de la medición que van a hacer y después desarrollar la tabla del indicador que proponen. Pero esa va a ser la próxima actividad. Me despido hacia ella. Cualquier cosa nos vamos a estar viendo en el aula virtual permanentemente y no duden en hacer consultas y preguntas al respecto, sea en los foros del mismo aula virtual o a través de mensajería interna. Muchas gracias y espero éxitos de todo el grupo.